En esta oportunidad vamos en la aplicación de Excel a explicar el uso de una función llamada contar.si. Esta función me permite saber el número de celdas que cumplen con una condición en un rango determinado de datos. Entonces, en este caso vamos a explicar este ejemplo que tenemos aquí para poder hacer uso de esa función. En este ejemplo tenemos una tabla con un conjunto de datos de trabajadores, de los cuales tenemos registradas la información de cargo, fecha de ingreso, el superior o supervisor, su sueldo, la comisión en el caso, por ejemplo, de vendedores, la ciudad en que trabaja y el departamento en el cual se desempeña. Para poder explicar la función vamos a determinar o cuantificar el número de trabajadores que tiene la empresa con el cargo de operador, de vendedor y de analista. Entonces, en este pequeño cuadrito vamos a dejar los resultados en estas tres celdas que están aquí. Me ubico entonces en la celda C19, donde voy a dejar el resultado, aquí especificado, celda C19, y voy a hacer entonces uso de la función contar.si. Para eso me dirijo aquí a la barra de fórmulas y en el lado izquierdo hago clic en el icono de insertar función. Cuando hago clic en insertar función aparece esta ventana de diálogo y en ella voy a poder buscar la función que necesito utilizar. Escribo en ese espacio donde dice buscar función el nombre de la función contar.si y le doy clic en ir. Hecho eso, aparece en la lista de primero la función, ya está resaltada y le digo aceptar. Al decir aceptar aparece esta ventana de diálogo donde me está pidiendo los parámetros que utiliza esta función. Estos parámetros, como lo dice aquí la explicación, el rango es el rango en el que se desea contar el número de celdas que van a cumplir el criterio que yo voy a colocar en este recuadro llamado criterio. Entonces, para el ejemplo en particular, el rango viene representado por las celdas donde están escritos los diferentes cargos en la tabla que estamos usando de ejemplo. Y el criterio, en este caso particular, como estamos aquí pidiendo que cuente el número de operadores, entonces el criterio yo voy a poner la palabra operador. Puedo escribirlo directamente, escribo la palabra operador y fíjense que en la tabla está escrito en mayúscula, yo lo estoy poniendo mayúscula minúscula, no hay ningún inconveniente. Al decir aceptar, él me va a mostrar el número de personas o de trabajadores que desempeñan ese cargo. Vamos a verificar si es cierto. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 operadores. Vamos a hacer lo suyo con el cargo vendedor. Vamos igual a hacer clic en FX y aquí cuando nos abre la ventana de diálogo vemos que aquí de primera está la función contar.si, ya está seleccionada, le puedo decir aceptar y repito el procedimiento. Selecciono de nuevo la columna donde están los cargos de los trabajadores y el criterio en esta oportunidad voy a especificarlo de una manera distinta. Como que en esta tablita tengo especificado qué cargo quiero contar, yo puedo hacer clic sobre esta celda que es la B20, donde está escrito el cargo que yo quiero buscar, el cargo vendedor. Entonces, en la función va a hacer uso del contenido de la celda B20 para contar el número de trabajadores cuyo cargo es vendedor. Le digo aceptar y fíjense que aquí vamos a chequear. Aquí aparece 1, 2, 3 y el último también es vendedor.
Vamos a ver otra manera de utilizar la función contar.si. La otra forma es que ya cuando uno desarrolla ciertas destrezas con el Excel, puede escribir directamente la función haciendo uso del teclado. Y yo voy a escribir la función primero empezando con un signo de igual, como toda función en Excel, y empiezo a escribir la palabra contar. Y fíjense que el Excel me muestra aquí una lista de opciones, y aquí está el contar.si. Hago doble clic sobre contar.si, él me abre el paréntesis y me pone aquí la ayuda para saber cuáles son los parámetros que necesito especificar. El primer parámetro, entonces, el rango. Selecciono el rango, que es la columna donde están los cargos. Debo poner el separador de parámetros, que es el punto y coma, tal como lo dice aquí la función. Punto y coma. Y luego pongo el criterio. Aquí el criterio lo voy a escribir, y como es un criterio alfabético, es decir, conformado por letras, debo colocarlo entre comillas. Y voy a poner la palabra analista. Cierro la comilla, cierro el paréntesis para completar la función. Una vez que esté escrita completamente, entonces le doy aquí a introducir. Antes de reintroducir, quiero resaltar el hecho de que el rango, fíjense que aparece resaltado aquí en azul y también aquí en azul. Eso es una manera de verificar uno si está seleccionando bien el rango. Entonces, ya habiendo verificado que está bien seleccionado, le digo introducir. Y aquí me da el resultado que pone 3. Vamos a chequear si es cierto. Aquí está el primero, aquí está el segundo, aquí está el tercero. Son los 3 analistas que están aquí. Entonces, esta es la manera de utilizar esta función, que es muy útil, sobre todo cuando las tablas son lo bastante extensas como para poder hacer un chequeo manual o un conteo manual de la información que nos están solicitando.